Ciclo ovárico. El ciclo ovárico es un proceso biológico que ocurre en los ovarios y está estrechamente relacionado con el ciclo menstrual. Su principal función es la maduración y liberación de un óvulo, así como la preparación del útero para un posible embarazo. Este ciclo tiene una duración promedio de 28 días y aunque puede variar entre 21 y 35 días dependiendo de cada persona, se repite periódicamente desde la pubertad hasta la menopausia, salvo en situaciones como el embarazo o algunos trastornos hormonales. Vamos a tener tres principales fases, comenzando por lo que es la fase folicular. La fase folicular va a ser la primera etapa del ciclo ovárico y su duración puede variar entre 10 a 14 días dependiendo de cada mujer. Se llama así porque es la fase en la que los folículos ováricos crecen y maduran, preparándose para la ovulación. Esta fase comienza el primer día de la menstruación, es decir, cuando el endometrio, que es la capa interna del útero, se desprende debido a la caída en los niveles de estrógenos y progesterona. Este sangrado puede durar entre 3 y 7 días y marca el inicio de un nuevo ciclo. A pesar de que el cuerpo está eliminando el endometrio viejo, en los ovarios ya se está preparando un nuevo ciclo de ovulación y fertilidad. El hipotálamo, una estructura en el cerebro, detecta los bajos niveles hormonales y libera la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual estimula la hipófisis, que es una pequeña glándula en el cerebro, para que libere la hormona folículo estimulante. Esta viaja por la sangre hasta los ovarios y comienza a actuar en los folículos. Los ovarios contienen miles de folículos ováricos desde el nacimiento. Cada uno de estos folículos es una pequeña estructura que alberga un óvulo inmaduro. Cuando la hormona folículo estimulante entra en acción, varios de estos folículos comienzan a crecer y madurar. Solo uno de ellos se convertirá en el folículo dominante, que continuará su desarrollo hasta la ovulación. Los demás folículos que comenzaron a crecer, pero no fueron seleccionados, se van a atrofiar y mueren en un proceso llamado atresia folicular. A medida que los folículos crecen y comienzan a producir estrógenos, van a producir estrógenos, los cuales son unas hormonas esenciales para el ciclo ovárico. ¿Pero qué hacen los estrógenos en esta fase? Pues van a engrosar el endometrio y regular la producción de hormona folículo estimulante. Comenzando por el que el útero va a empezar a regenerar su capa interna, la cual es el endometrio que había sido eliminado durante la menstruación. Así se prepara para recibir un embrión si ocurre la fecundación. Además, a medida que los niveles de estrógeno aumentan, el cerebro va a detectar esta señal y va a reducir la producción de la hormona folículo estimulante. Esto va a impedir que más folículos se sigan desarrollando y asegura que solo uno de ellos ovule. Este mecanismo evita que el ovario libere varios óvulos al mismo tiempo, aunque en algunos casos pueden madurar 2 folículos, lo cual podría resultar en un embarazo gemelar. Procediendo con la siguiente fase, que es la ovulación, vamos a tener que la ovulación va a ser el evento central del ciclo ovárico y ocurre aproximadamente en el día 14 un ciclo de 28 días. Es el proceso mediante el cual el óvulo maduro es liberado del folículo dominante en el ovario y pasa a la trompa de falopio, donde puede ser fecundado. Es fundamental para la fertilidad, ya que marca el momento en el que una mujer es más propensa a quedar embarazada. Asimismo, la ovulación es el resultado de una compleja interacción hormonal que involucra 3 factores clave, cuáles son los estrógenos, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Durante la fase folicular, el folículo dominante produce cantidades crecientes de estrógenos. Cuando los estrógenos alcanzan su nivel máximo, envían una señal al hipotálamo y a la hipófisis. En la hormona luteinizante vamos a tener que, en respuesta al aumento de los estrógenos, la hipófisis libera una gran cantidad de hormona luteinizante. Este pico de hormona luteinizante ocurre aproximadamente 24 a 36 horas antes de la ovulación y es el desencadenante final del proceso. Además, también hay un leve aumento de la hormona folículo estimulante, aunque su papel es menor en esta fase. El pico de la hormona folículo estimulante va a provocar cambios en el folículo dominante.
el folículo va a madurar completamente y aumentar de tamaño, la pared del mismo se va a debilitar, se va a romper y libera el óvulo, y este óvulo es expulsado junto con el líquido folicular, que contiene sustancias químicas que ayudan a la ovulación. Una vez que el óvulo es liberado, es captado por las fibras de la trompa de falopio, las cuales son unas estructuras en forma de dedos que lo conducen al interior de la trompa. Dentro de la ovulación vamos a tener lo que es conocido como la ventana de la fertilidad. Tenemos que el óvulo sobrevive entre 12 y 24 horas después de ser liberado. Si no es fecundado en este periodo, se desintegra y es reabsorbido por el cuerpo. Sin embargo, los espermatozoides pueden vivir en el tracto reproductivo femenino entre 3 a 5 días. Esto significa que una ventana fértil comienza unos días antes de la ovulación y finaliza poco después. La ovulación también va a presentar ciertos síntomas, ya que algunas mujeres pueden notar ciertos signos físicos que indican que están ovulando, como un flujo cervical más abundante y elástico que facilita el paso de los espermatozoides, un ligero dolor en el lado del abdomen que se conoce como dolor ovulatorio y un aumento de la libido y sensibilidad en los senos. Después de la ovulación, ¿qué ocurre con el óvulo? Pues tenemos que si hay fecundación, el óvulo va a ser fecundado por un espermatozoide, va a comenzar a dividirse y formar un embrión. Si no hay fecundación, el óvulo se degrada en las trompas de falopio, el cuerpo lúteo deja de producir progesterona y se inicia la fase lútea que finaliza con la menstruación. Entonces, siguiendo con lo que es la fase lútea, tenemos que es la última etapa del ciclo ovárico y dura aproximadamente 14 días. Se llama así ya que tras la ovulación, el folículo roto en el ovario se transforma en una estructura llamada cuerpo lúteo, cuya principal función es la producción de la progesterona para mantener el endometrio y favorecer una posible implantación. Entonces tenemos que después de la ovulación, el folículo dominante que liberó el óvulo sufre una transformación. Sus células se van a reorganizar y se van a llenar de lípidos y pigmentos amarillos, formando lo que conocemos como cuerpo lúteo. Esta estructura comienza a secretar grandes cantidades de progesterona, en menor medida estrógenos. Pero ¿por qué es importante la progesterona? Tenemos que la progesterona es la hormona clave en esta fase y va a cumplir dos funciones principales: mantener el endometrio receptivo e inhibir la producción de la hormona luteinizante y la folículo estimulante. En el mantener el endometrio receptivo vamos a tener que va a engrosar y estabilizar el endometrio, preparándolo para la implantación de un embrión. Además, favorece el desarrollo de vasos sanguíneos y glándulas en el útero que nutren al posible embrión. Además, va a evitar que se desarrollen nuevos folículos en los ovarios, garantizando que solo un óvulo sea liberado en cada ciclo. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la fase lútea? Vamos a tener dos principales escenarios. Uno en el que no existe fecundación, en el que si el óvulo no es fecundado en las primeras de 12 a 24 horas después de la ovulación, el cuerpo lúteo comienza a deteriorarse. Va a haber un descenso de la progesterona y estrógeno sin estimulación hormonal. El endometrio va a terminar por desprenderse y se va a dar el inicio de la menstruación. En cambio, si hay embarazo, el óvulo es fecundado y el embrión llega al útero. Entonces comienza la implantación alrededor del día número 6 al número 7 después de la ovulación. El embrión va a proceder a secretar lo que es la gonadotropina coriónica humana, que esta hormona va a evitar que el cuerpo lúteo se degrade. Mantiene la producción de progesterona y estrógenos evitando la menstruación. Y además, el endometrio va a seguir intacto para nutrir el embrión durante sus primeras semanas. Después de la octava a la 10ª semana, la placenta va a tomar el control de la producción hormonal y el cuerpo lúteo deja de ser necesario. Además, aquí incluye un dato interesante, que es comúnmente los test de embarazo van a detectar la presencia de esta hormona de la gonadotropina coriónica humana en la orina como señal del embarazo. La fase lútea también va a presentar ciertos síntomas, que vamos a tener lo que es el síndrome premenstrual, que si no hay embarazo, el descenso de progesterona puede causar algunos síntomas como cambios de humor y ansiedad, fatiga y problemas para dormir, además de retención de líquidos e hinchazón.
En cambio, si existe lo que es el embarazo, podemos observar lo que son los síntomas de implantación, lo cual va a ser un sangrado de implantación, que es un ligero manchado de color marrón o rosado, los leves calambres abdominales y también un aumento de temperatura basal debido a la presencia de la progesterona.